Hoy hablaremos del ordenamiento jurídico administrativo. ¿Y qué entendemos por ordenamiento jurídico administrativo? Definitivamente es un complejo de normas, es un conjunto complejo de normas, pero no de normas apiladas una al lado de la otra, ni normas superpuestas, sino estamos hablando más bien de un conjunto complejo, ¿no? De un ordenamiento sistemático, ¿no? De normas que regulan las relaciones sociales, que son producto de una sociedad organizada, y es precisamente en esta sociedad donde encuentra su sentido en cada momento. Por eso es que afirmamos que las normas cambian, pero más que las normas cambian, cambia el sentido de las normas porque su interpretación responde a un contexto sociocultural determinado. Así, por ejemplo, cuando con la Constitución del 93 se reconoce o se establece una vez más el derecho al voto, no se entendía en ese momento, no se comprendía o quizás ni siquiera se concebía la posibilidad que en algún momento podamos ejercer este derecho al voto, ya no a través de papeletas, sino a través del llamado voto electrónico, como ahora lo vemos, ¿no? Entonces esto nos da pie para poder reflexionar qué entendemos por norma jurídica, ¿no? Cuando estamos hablando de norma jurídica, estamos hablando de una regulación abstracta y general de conductas, ¿no? Conductas repetibles que no se agotan en un solo cumplimiento, que se reitera su imperatividad en el tiempo mientras éstas no sean derogadas, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante estas dos características, la abstracción y la generalidad, pero probablemente la más importante de las dos sea la abstracción. Es decir, ante un supuesto de hecho o ante un infinito número de supuestos de hecho, siempre vamos a obtener la misma consecuencia jurídica. Y es importante tener en cuenta esta abstracción porque es la característica que la va a diferenciar de otras fuentes del derecho administrativo. Bien, más adelante iremos con más ejemplos. Ahora, en este punto, es importante tener en cuenta que las normas jurídicas reglan, ordenan, determinan conductas obligatorias. En ocasiones no obligan, dispensan, y en ocasiones no obligan, sino que prescriben un amplio margen de posibilidades, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo del primer supuesto, ¿no? Si vemos el decreto legislativo 1426 de habilitaciones urbanas y edificaciones, nos dice que los procedimientos administrativos regulados en esta ley, el reglamento de licencia de habilitación urbana, son únicas y de aplicación obligatoria a nivel nacional. Interesante, ninguna persona natural o jurídica, pública o privada, además de las descritas en esta ley, puede participar directa o indirectamente en la aprobación y ejecución de habilitaciones urbanas y edificaciones. Está ordenando, está reglando y está determinando una conducta obligatoria. Pero además, en ocasiones, o sea, si seguimos con esta suerte de conductas obligatorias, también tenemos otro ejemplo, el 31, en la ley 31016, en la ley que establece medidas para el despliegue de control simultáneo durante la emergencia sanitaria, ¿no? El COVID-19, donde señala específicamente cómo es que van a tener que desplegarse los auditores de la Contraloría General, ¿no? Que deben contar con los indumentarios de bioseguridad para poder desplegarse. También tenemos ejemplos de esta segunda acepción, que la norma jurídica en ocasiones no obliga, sino que dispensa. En el artículo 4 tuvo la ley de contrataciones, cuando vemos que hay supuestos excluidos, dispensados del ámbito de aplicación. Por ejemplo, la norma de contrataciones no es de aplicación para las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas contrataciones que realice, ¿no?, la Cancillería de la República dentro del territorio nacional sí se encuentran regidas bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? En tercer lugar, en ocasiones no obliga, prescribe un amplio margen de posibilidades. ¿Qué significa esto? Que la Contraloría, por ejemplo, en nuestro ejemplo, queda facultada para controlar las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, a que se refiere al artículo 3 de la Ley 2785, y me parece interesante poder citar la última frase que señala: la aplicación de lo dispuesto en la presente ley no restringe actuaciones que pudiera realizar posteriormente la Contraloría reguladas en su norma de creación, en la 27785. Entonces es bien interesante porque aquí lo que vemos es un amplio margen de posibilidades que se le da a la Contraloría para poder efectuar sus funciones de control, ¿no? Estamos ante una norma jurídica que no está obligando, sino que está prescribiendo un amplio margen de posibilidades.
Entonces, si quisiéramos sintetizar las características de un ordenamiento jurídico administrativo, encontramos que es un ordenamiento imperativo, mandatorio, de obligatorio cumplimiento, ¿no? En segundo lugar, que es de carácter general, se aplica a un número indeterminado de personas. En tercer lugar, que es público, es decir, todas aquellas normas o todas aquellas fuentes del derecho administrativo tienen que haber cumplido con el requisito de publicidad y haber sido puestas en conocimiento de toda la ciudadanía a través del Diario Oficial Peruano, pero viven hasta su derogación, expresa o tácita, es decir, por muy inconstitucional que consideremos que es una norma, por muy ilegal que consideremos que es un reglamento o un lineamiento interno de la propia administración, estos perviven hasta su derogación, es decir, son obligatorios, imperativos, hasta que no sean derogados de forma expresa o tácita por una norma posterior. Y además se organizan en función de los principios de jerarquía o rangos, niveles y competencia. Es decir, y eso lo veremos, por ejemplo, cuando nos encontramos ante posibles antinomias entre ordenanzas regionales y leyes de nivel nacional de gobierno, ¿no? Allí, más que la interpretación o la aplicación de un caso concreto de ambas normas, dependerá más que del principio de jerarquía, del principio de competencia, porque ambas tendrían pues una fuerza pasiva de ley. Y cerrando ya esta pequeña explicación general sobre el ordenamiento jurídico administrativo, vamos a ir a la siempre recordada pirámide de Kelsen, ¿no? Donde digamos que ha sido organizada para este ejercicio en función al sistema de fuentes que reconoce la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y según este sistema de fuentes, encontramos a la Constitución en la parte más alta, ¿no? Digamos, si hablamos de mayor importancia a menor importancia, mayor relevancia, mayor jerarquía, a menor jerarquía, recuerden que se organizan por el principio de jerarquía y competencia. Entonces tenemos en el primer nivel jerárquico a la Constitución, ¿no? Y de la mano de la Constitución tendremos a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Que, de acuerdo a lo que ha interpretado el Tribunal Constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos, de acuerdo a la cuarta disposición final y transitoria del propio texto constitucional, tendrían el mismo rango que la Constitución, ¿no? El segundo nivel viene ocupado por las llamadas normas con rango de ley, es decir, la ley orgánica, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los llamados decretos leyes, el reglamento del Congreso, ¿no? Que es el único reglamento que tiene rango de ley, ¿no? Y las ordenanzas, ya sean regionales o municipales. Aquí es interesante hacer dos referencias, ¿no? La primera tiene que ver con los llamados tratados internacionales, y por eso figura ahí en el gráfico con signo de interrogación, es decir, estos pactos que suscribe el Estado peruano con otros estados. Entonces, ¿cuál será su rango o su nivel jerárquico? Depende de la materia que regulen, porque si regulan materia constitucional de derechos humanos, ocuparán el primer nivel. Si digamos, la materia, por razón de la materia, son suscritos por el Congreso de la República, estos tratados internacionales, o aprobados, requieren la aprobación del Congreso de la República, entonces tendrán un rango de ley, ¿no? Y también encontramos otros que son aprobados directamente por el presidente de la República, y estos entran en un rango reglamentario, ¿no? Entonces todo dependerá entre la materia que regulen y quién lo aprueba. Lo que sí es claro es que los tratados internacionales forman parte del derecho nacional, se incorporan al derecho nacional. Bien, ¿qué más tenemos? El siguiente nivel lo ocupan las normas reglamentarias. Si echamos un vistazo, ¿no?, a esta barra negra que se encuentra aquí ubicada, vemos que esta abarca hasta todas estas tres franjas verdes, porque hablamos allí de normas de rango reglamentario. Entre ellas hay un nivel jerárquico distinto, lo conversaremos más adelante,
pero aquí lo más importante a anotar es que los 3 bloques verdes son normas de rango reglamentario que hay y que a su vez tienen un nivel jerárquico, existen niveles jerárquicos entre ellos, ¿no? En el primero están los reglamentos de carácter nacional, los decretos supremos, después otro reglamento del Poder Ejecutivo y en tercer lugar lo ocupan pues, las normas internas de las propias entidades públicas. Luego tenemos a las sentencias judiciales que interpretan disposiciones administrativas, es decir, no cualquier sentencia judicial, y tendremos que ir evaluando caso por caso, digamos, cómo han sido probadas estas sentencias, ¿no? De tal forma de poder identificar si es que nos encontramos ante una fuente del derecho administrativo, ¿no? A continuación tendremos a los precedentes administrativos o los precedentes de colegiados administrativos y finalmente los pronunciamientos vinculantes de las entidades, facultades que cuentan con facultades expresas para poder absolver consultas, ¿no? Sobre la interpretación de normas administrativas que aplican en su labor, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Servir, ¿no? La Autoridad Nacional de Servicio Civil, que cuenta con facultades para poder interpretar todas aquellas normas relacionadas al sistema administrativo de gestión de recursos humanos con carácter vinculante, ¿no? Entonces, es decir, son entidades que cuentan con facultades expresas para poder absolver dudas, consultas sobre interpretación de normas administrativas de su competencia, ¿no? Finalmente, quiero hacer una breve referencia a los principios generales del derecho administrativo, ¿no? Que son muy importantes porque son informadores de todo el ordenamiento jurídico, son informadores además de toda la actividad de la administración pública y además constituyen unos mandatos de optimización del propio ordenamiento jurídico. Es decir, por ejemplo, si hubiese un vacío o algún defecto en un procedimiento administrativo, digamos, la administración pública tiene que tener claro que se encuentra reconocido expresamente el principio del debido procedimiento, que a su vez tiene una inspiración constitucional, ¿no? Y que ningún trámite que haga en el procedimiento o ningún vacío puede ser interpretado de tal forma que niegue, que cercene, que disminuya el derecho de defensa de los administrados, ¿no? Entonces, estos principios generales informan la actividad de la administración pública, ya sea la actividad reglamentaria, la potestad reglamentaria, perdón, el ejercicio de la potestad reglamentaria, ya sea el trámite de procedimientos administrativos o las propias actividades de administración interna, ¿no? Y estos principios los encontramos tanto en fuente constitucional como reconocidos expresamente en normas de rango legal, ¿no? Como es el caso de los principios de procedimiento administrativo que los tenemos reconocidos en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien, eso es lo que básicamente quería comentarles en este video. Gracias.